Y los que nos quedamos, quiero invitarles a que abran su Biblia en el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo, para continuar con nuestra serie. Empezamos el domingo pasado, nuestra serie se llama El Evangelio del Rey. Y vamos a estudiar Mateo, no es el Evangelio del Rey Mateo, es el Evangelio del Rey. Y vamos a estudiar, vamos a estar leyendo, confiando, aprendiendo de las Escrituras en el Evangelio según San Mateo. Estoy en el capítulo 1, Mateo capítulo 1. El mensaje se llama ¿Por qué Jesús puede salvar? ¿Por qué Jesús puede salvar? Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Esta es la palabra de Dios. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Oremos. Padre que estás en los cielos, al leer tu palabra, volvemos a clamar y pedirte que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley, y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a toda la verdad del Evangelio, y podamos creerla. Y al creerla, Señor, ser transformados en nuestra relación contigo y en nuestra relación el uno para con el otro. Amén. No sé cuántos de ustedes están viendo o han visto, siguen la serie The Chosen. Si no la has visto, te estás perdiendo de algo muy bueno en televisión o en las redes, en las pantallas, en las plataformas. The Chosen es una serie que sigue la historia del Evangelio de Jesús y se toma ciertas libertades para explicar la relación entre Jesús y los discípulos, entre los discípulos con ellos mismos. Y de esa manera nos podemos imaginar un poco cómo eran estas relaciones. De veras, quiero invitarte, si todavía no has visto esta serie, vela, es buenísima, es buenísima. Bueno, en uno de los capítulos de esta serie aparece María Magdalena regresando a su antiguo estilo de vida. Y de repente María Magdalena ya no está dentro del grupo de seguidores de Jesús. Y los discípulos de Jesús, Pedro y Mateo, van a buscar a María Magdalena y la encuentran en un lugar realmente deplorable. María Magdalena había sido sanada por Jesucristo. Ella es el personaje en el capítulo 1 de la primera temporada. Y ella fue sanada porque tenía 7 demonios. Y Jesucristo expulsó a los demonios de ella. Y ella empieza a seguir a Jesús. Pero en este capítulo, no sabemos por qué, ella se aleja y vuelve a su antigua vida.
los discípulos la encuentran y la encuentran en una especie de antro, donde ella está ahí en un lugar donde hay hombres tomando alcohol, jugando, y ella está en muy mal estado. Y cuando Pedro y Mateo la encuentran, ella está alcoholizada y le dicen que regrese, que qué pasó, ¿por qué no regresas? Y ella dice: ¿cómo podría regresar ahora que he vuelto a mi antigua vida? ¿Cómo podría regresar ahora que he vuelto a mi antigua vida? Gracias al cielo, estás viva. ¿Necesitas algo? ¿Dónde está? En su tienda. ¿Debería esperar? No, te llevaré con él. Es un gusto que estés de vuelta. No sé qué decir. No requiero de mucho. Yo estoy muy avergonzada. Me redimiste y yo lo tiré todo a la basura. Bueno, no sería mucha redención si se pierde en un solo día, ¿no crees? A ti te debo todo. Y no creo que pueda seguir con esto. ¿Con qué? Estar a la altura. O pagarte. ¿Cómo pude irme? ¿Cómo es que pude volver al lugar donde estuve y ni siquiera volví por mi cuenta? Tuvieron que ir por mí. No estoy a la altura de todo esto. Bueno, eso es cierto. Pero no es necesario. Solo quiero tu corazón. El Padre solo quiere tu corazón. Dánoslo, lo cual ya has hecho. Y el resto llegará con el tiempo. ¿Creíste que ya no te costaría, que no volverías a pecar? Sé lo doloroso que fue ese momento para ti. No debería. Algún día. Pero no aquí. Lo lamento mucho. Mírame. No puedo. Si No puedes. puedo. Mírame. Te perdono. Se acabó. ¿Alguna vez has estado en algún momento en tu vida así como el de María Magdalena, donde has pecado de manera deliberada y te preguntas cómo podrá el Salvador nuevamente perdonarme? ¿Cómo es posible que si digo que conozco a Dios, cómo es posible que haya hecho esto? Y la escena que más me impacta es cuando María Magdalena está con su vista en el suelo y Jesucristo le dice: mírame. Y ella dice: no puedo. Y Jesucristo le dice: mírame, mírame, mírame. Si tú has estado en una situación semejante y no entiendes la razón del por qué Jesucristo puede perdonarte de manera constante si te arrepientes,
entonces va a haber un momento en tu vida, va a llegar un momento en tu vida en el cual vas a tener demasiadas dudas con respecto a la salvación que Jesucristo ofrece a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y en fe. Sí, lo escuchamos el mensaje. En este pasaje, el versículo principal es el versículo 21. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero si no entiendes el por qué Él es capaz, el por qué Él está dispuesto a hacerlo, entonces puede haber momentos en tu vida, como en lo que vemos en esta serie, esta ficción, ¿sí?, donde te has alejado de Dios y dices, no sé si Él puede verdaderamente volver a salvarme, volver a perdonarme. No lo sé, pero el nombre que le pusieron a Jesús, Jesús significa que Él salva de nuestros pecados. La pregunta que queremos contestar en esta mañana es: ¿por qué Jesús puede salvarte de tus pecados? Yo ya sé la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Él está dispuesto a hacerlo? ¿Por qué Él lo puede hacer? Y este pasaje, Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25, nos va a dar la razón. Y la primera razón tiene que ver con el nacimiento virginal de Jesús. Y la segunda razón tiene que ver con la encarnación. ¿Habías pensado en eso? Cuando hablamos acerca de la salvación, nos vamos a la cruz, nos vamos a Semana Santa. Pero este pasaje tiene que ver con lo que acabamos de celebrar hace algunas semanas. Tiene que ver con la Navidad. Y la razón por la cual, el por qué, tiene que ver con el nacimiento virginal de Jesús. Y tiene que ver con la encarnación de Jesús. Vayamos al punto número 1. El nacimiento virginal de Jesús. Mateo resalta la condición milagrosa de la concepción de Jesús. Versículo 18 dice: antes de unirse a Él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Pero el texto nos dice ahí en el versículo 18 que José y María estaban comprometidos. Ahora, el compromiso en ese tiempo, en la cultura hebrea, era mucho más serio que el compromiso que encontramos el día de hoy. Mucho más serio. De hecho, esa etapa del compromiso en la cual se encontraban José y María es casi como la primera parte del matrimonio. Era algo serio y era algo vinculante. Y en esa primera etapa la mujer se quedaba con sus papás mientras el esposo iba a preparar un lugar donde ellos iban a vivir. Y la segunda parte del compromiso era cuando ya el esposo iba por su mujer, se celebraba la boda y entonces ya se iban a vivir juntos. Pero si pasaba algo en medio del compromiso, no es como el día de hoy, ¿no? Una pareja se compromete, pasa algo, ya no te quiero ver, no, pues ni yo tampoco, ahí te ves, ¿no? No se necesita un divorcio para una pareja que está comprometida el día de hoy. En ese tiempo sí, se necesitaba un divorcio porque el compromiso era legalmente vinculante. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? José se entera que su prometida está embarazada. Pero el texto nos dice, Mateo señala, resalta que la razón por la cual María está embarazada es por obra del Espíritu Santo. Ahora, vean lo que pasa con José. Dice: como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Nuevamente, era un compromiso, era legalmente vinculable. Y entonces no era simplemente ahí te ves, María, ¿sí? Y ojalá nunca te hubiera conocido. Tenía que divorciarse. Y podía hacerlo de una manera pública o podía hacerlo de una manera secreta. Y se nos dice que José es un hombre justo.
En su conciencia, él no podía casarse con María porque en su entendimiento María le había sido infiel y él no podía casarse con ella. Pero la amaba tanto que no quería avergonzarla públicamente. Y de acuerdo con la ley, Deuteronomio capítulo 24, si no la hacías de manera pública, entonces simplemente necesitabas 2 testigos y delante de estos testigos divorciarte de la mujer. Y esto es lo que quiere hacer José. Y mientras está pensando en esto, el texto nos dice que se le aparece un ángel y le dice a José: no temas recibir a María por tu esposa, porque lo que ella ha concebido es por obra del Espíritu Santo. Y vean el versículo 22, por favor. Todo esto sucedió para que se cumpliera. Si tienes ahí tu Biblia, no la Biblia de que presta la iglesia, pero si tienes ahí tu Biblia, yo te invito a que subrayes esa frase: para que se cumpliera. Porque Mateo va a estar diciendo esta frase a lo largo de todo su evangelio. Porque Mateo, su audiencia son judíos. Y como dijimos la semana pasada, Mateo quiere que su pueblo sepa que Jesucristo es el Mesías, y por eso habló acerca de la genealogía. Y él va a demostrar que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es el Mesías, porque él está cumpliendo todas las profecías en el Antiguo Testamento. Y esta es la primera frase, anótala ahí, número 1, para que se cumpliera, para que se cumpliera. Vas a ver cómo se repite esta frase a lo largo de los evangelios. Para que se cumpliera ¿qué? Versículo 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo vuelve a resaltar lo milagroso de la concepción de Jesús en el versículo 25. Él dice: pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo. La iglesia romana enseña que María fue concebida sin pecado y que después de su matrimonio con José siguió siendo virgen. Esto es una grande mentira. La escritura no enseña eso. Como cualquier pareja, ellos se casaron. Jesucristo nace siendo María virgen y después ellos viven como marido y mujer y tienen relaciones sexuales, y la Biblia nos dice los nombres de sus otros hijos. Pero aquí el punto es que Mateo está resaltando nuevamente la condición sobrenatural, milagrosa de la concepción de Jesús. ¿Por qué? Porque la doctrina del nacimiento virginal, de la concepción virginal de Jesús es fundamental, es necesaria para nuestra salvación. Si Jesucristo no nació de una virgen, no somos salvos simplemente. Estamos perdidos, vivimos todavía en nuestros pecados, nuestra esperanza es completamente vana, es tonta. La concepción virginal, el nacimiento virginal de Jesucristo es fundamental para nuestra salvación. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es el significado del nacimiento virginal de Jesús? Bueno, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, mucha gente se ha reído, se ha burlado, ha ridiculizado el nacimiento virginal de Jesús, fuera y adentro. Hace algunos años en los Estados Unidos, un pastor famoso de nombre Rob Bell dijo lo siguiente: no sería un problema mayor si Jesús hubiera tenido un padre terrenal llamado Larry. Bell sugirió que nada de esto sería catastrófico para la fe cristiana, porque Jesús seguiría siendo la mejor manera posible de vivir. ¿No? Es absurdo, es tonto. Si Jesucristo no nació de una virgen, no tenemos razón para seguirlo. No tenemos ninguna razón para seguirlo. Por lo tanto, quiero darte 2 razones con respecto al nacimiento virginal de Jesús. 2 razones poderosas para creer, para confiar y para descansar en esto. La primera de ellas, en primer lugar, significa que Jesús no heredó el pecado de Adán como tú y como yo.
Y esto es absolutamente esencial para nuestra salvación. Jesucristo no heredó el pecado de Adán como tú y como yo. Romanos capítulo 5, el versículo 12 dice: por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos, ¿qué? Todos pecaron. ¿Cómo sabemos que el pecado entró en la humanidad? Porque todos mueren. La razón por la cual vas a morir es porque eres un pecador. Y esto es culpa nuevamente de Adán. Pero este pasaje nos enseña que ningún ser humano entra al mundo limpio de pecado. Tu hijito precioso, bonito, que parece un angelito y a veces un diablito. Tu hijo, el día de ayer, hace 3 días nació. ¿Dónde estás, Estela? Estela es abuela por ¿cuarta vez? Tercera vez. No, ¿cómo que tercera vez? ¿Tienes 4 nietos? Ok, bueno, después hablamos de eso. Pero me mostraron una foto de Isabelle y está preciosa, cachetona. Lo triste es que ella es una pecadora. Ella nació siendo una pecadora. El texto en Salmo 51, versículo 5, David dice: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Y no es que la madre de David era una cualquiera, no. Todos nosotros, cada ser humano nace siendo ya un pecador, es concebido como un pecador. Imagina esto, por favor, nuevamente un vaso con agua completamente transparente, como debe de ser el agua. Y muchas personas piensan que así es nuestra vida. El ser humano nace y es sin pecado, es inocente, ¿no? Y cuando comete un pecado, entonces es como si pusiéramos una gotita de colorante y entonces el agua empieza a tomar el color. El agua ya no es transparente, el agua es turbia. Esto no enseñan las escrituras. Esto no lo enseñan. Lo que enseñan las escrituras es que todos nosotros nacemos como un agua que ya no es transparente. La Biblia nos habla acerca de un pecado original con el cual todos nacemos, fuimos concebidos, como dice David, y un pecado actual. Entonces, cuando nacemos, nuestra agua no es transparente, es turbia, es de algún color. Y cada vez que tú pecas, más color, más color, más color, hasta que eso está horrible, eso está oscuro. Esto es lo que nos enseñan las escrituras. Pero lo que también nos enseñan las escrituras es que Jesucristo no pecó. Hebreos capítulo 4, el versículo 15 dice: Jesús es como nosotros en todo, aunque sin pecado. Jesucristo no heredó el pecado de Adán. Jesucristo es el único ser humano que fue concebido como esta agua que es completamente transparente y pura, y nació y totalmente transparente y pura. Nos enfocamos mucho en la vida sin pecado de Jesús, lo cual es verdad. Pero al igual que importante de la vida sin pecado de Jesús es el nacimiento virginal de Jesús, la concepción virginal de Jesús. Él no heredó el pecado de Adán y por lo tanto puede ser nuestro sustituto. Esa es la primera verdad que habla acerca de la importancia del nacimiento virginal. La segunda verdad significa que puedes tener confianza en que eres salvado solo por gracia. ¿A qué me refiero? El nacimiento de Jesús fue iniciado por Dios. No hubo intervención humana. No fue que José y María ayudaron a Dios para que naciera Jesús. Fue iniciado por Dios y en el momento oportuno Jesucristo nació sin pecado. De la misma manera,
De la misma manera, así como el nacimiento de Jesús fue un acto milagroso iniciado por Dios, lo mismo es con respecto a tu salvación. Tú no empezaste tu salvación. Tú no buscaste a Dios. Dios te buscó. Dios te abrió los ojos. Dios abrió tu entendimiento. Dios te dio la fe para que creyeras. Dios te dio el arrepentimiento para que creyeras. Fue milagroso. La Escritura dice que antes de esto, tu corazón y mi corazón era un corazón de piedra, un corazón que no se acercaba a Dios ni quería a Dios. Y de una manera milagrosa, iniciado por Dios, Dios te dio un corazón de carne para que cuando escucharas el evangelio dijeras: creo, me arrepiento de mis pecados. Todo fue iniciado por Dios. Todo fue iniciado por Dios. Y entonces la Escritura dice que si alguno está en Cristo, es que nueva criatura, nueva creación. Tú no lo hiciste, lo hizo Dios. La salvación fue iniciada por Dios y es completada por Dios, y por lo tanto eso debe de darte descanso. Tu relación con Dios es segura porque está basada en el nacimiento virginal de Jesucristo y en la vida sin pecado de Jesucristo y en su muerte en la cruz como nuestro sustituto y en su resurrección gloriosa. Dios lo inició, Dios lo terminó. Y lo que debe de salir de tu corazón es decirle a Dios: aleluya, gracias, Padre. Si la salvación dependiera de ti, ¿qué tanto tendrías que hacer? ¿Cuánto más tendrías que hacer? Y si fallas, como lo que vimos en este videoclip, y si fallas, otra vez tengo que empezar de cero. Todo depende de Jesús. Todo depende de lo que Dios ha hecho. Todo depende de su nacimiento virginal. No sé si alguna vez has estado en un estadio, en un concierto, ¿sí? Y está la música muy buena, estás en una conferencia y estás escuchando una buena conferencia, y de repente la persona que está a tu lado te quiere hablar, ¿no? Y estás entre ponerle atención a la persona o ponerle atención a la otra persona. Estás escuchando dos voces y no las estás escuchando muy bien. La voz fuerte y la voz dominante es del conferencista, es del cantante, es del estadio, ¿no? Y está a todo vuelo. Esa es la voz fuerte y dominante. Y la voz débil, la voz secundaria, es de la persona que te está escuchando, que quiere hablar contigo, que te quiere decir algo. Bueno, muchas veces en nuestra vida, la voz fuerte y la voz dominante es la voz del pecado. La que te dice: ¿cómo fue posible que lo hicieras otra vez? ¿Qué pensaría de ti la gente si supiera verdaderamente lo que haces y la razón por la cual lo haces? Te debería dar vergüenza, eres un hipócrita. Y escuchamos esa voz fuerte, poderosa en nuestra vida, cuando deberíamos de bajarle el volumen a esa voz y subirle el volumen a la verdad de la concepción virginal de Jesús, que nos dice que porque Él nació sin pecado, su récord es ahora nuestro récord. Porque Él nació sin pecado, vivió sin pecado, su récord sin mancha es nuestro récord sin mancha. Tienes que subirle el volumen a esa verdad de esta doctrina de las Escrituras. Y tienes que subirle el volumen a la verdad de que lo que Dios inicia, Dios lo termina. Esa es nuestra confianza. Lo que Dios inicia, Él lo termina. La doctrina de la concepción virginal de Jesús es esencial para nuestra salvación y te declara esas dos verdades. Si estás en Cristo, su récord impecable, con el cual nació, el cual sostuvo durante toda su vida, ahora es tu récord. Dios no te ve como un vaso de agua con color amarillo, rojo, negro. Dios te ve en Cristo puro, sin mancha.
Es lo que dicen las Escrituras. Por eso es que Jesucristo puede salvar. La segunda razón es su encarnación. La segunda razón es su encarnación. Y llegamos al versículo 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué significa Dios con nosotros? En primer lugar, como dijimos hace un rato, Mateo está citando para que se cumpliera. Y Mateo está citando Isaías capítulo 7, versículo 14, una profecía de más de 800 años, 800, 700 años. Y dice, esto se acaba de cumplir en Jesús. Ahora, cuando el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento, necesitamos entender el contexto, porque el contexto nos va a dar significado. ¿Cuál es el contexto en el cual Isaías da esta profecía? El contexto nos va a dar significado. ¿Y cuál es el contexto? Acaz es el rey de Judá. Y Acaz está lleno de miedo. Y el pueblo de Judá está lleno de miedo, porque hay dos naciones enemigas que van contra ellos. Y si tú lees Isaías 7, los primeros versículos, el texto dice literalmente temblando, temblando de miedo. Y es en este contexto que Dios le dice a Isaías, Isaías, ve y dile al rey Acaz y dile a mi pueblo que no deben de estar teniendo miedo. En esta crisis no deben de tener miedo, porque yo los voy a liberar en medio de esta crisis. Y quiero nuevamente que te quedes con esta idea. Hay una crisis y Dios ofrece una señal. Y le dice Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, le pondrán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Dios le da a Acaz, va a Isaías y le dice, Isaías, aquí está la señal de Dios. Dios te da esta señal para que dejes de tener miedo. E Isaías, de una manera hipócrita, dice, yo no le voy a pedir señal a Dios. De una manera hipócrita. ¿Por qué? Porque debajo del agua, el rey Acaz ya le había llamado al rey de Asiria, ven y échame la mano contra estas dos naciones. Hay una crisis. Dios da una señal. La señal es Emmanuel, Dios con nosotros. Y Acaz dice, no. ¿Cómo dice el dicho? Más vale pájaro que. Prefiero al rey. A Dios no lo veo. Tú dices que vienes a decirme una palabra, pero a Dios no lo veo. Yo prefiero pájaro en mano. Quiero el rey de Asiria. Incrédulo, y prefiere su estrategia que la estrategia de Dios. Entonces, por favor, no se te olvide esto. Hay una crisis y Dios da una señal. ¿Cuál es la crisis que estás viviendo? ¿Y cuál es la señal que Dios podría darte? ¿Qué significa Dios con nosotros? En tu momento de crisis vas a ser confrontado con la misma señal con que Acaz fue confrontado. Dios con nosotros. Pregunta, ¿qué significa Dios con nosotros? ¿Cuál es el significado? Si alguien te dice, Rafa, estoy contigo. Si alguien te dice, Benjamín, estoy contigo. Estoy contigo puede significar muchísimas cosas, ¿sí? Y permítanme ilustrarlo a través del fútbol. Acaba de empezar la temporada. Segunda jornada. Si yo digo, estoy con Cruz Azul, eso puede significar, algunos ya se están riendo, ¿a qué equipo le vas? O sea, no manches, ¿sí? O sea, eso puede significar muchísimas cosas. Puede significar lo siguiente, que cada sábado que juega Cruz Azul, yo me siento enfrente del televisor, me pongo mi camiseta y le echo porras, grito. Mi esposa me dice, deja de gritar porque van a pensar que me estás gritando a mí. Y estoy ahí. Estoy con Cruz Azul, pero estoy
desde mi casa, ¿no? Y el día de ayer estoy con Cruz Azul y terminé enojado con Cruz Azul porque perdieron, ¿sí? Estoy con Cruz Azul. Pero también puede significar, también puede significar que me compré el abono de toda la temporada y voy a ir a CU, Pumas, ya los invadimos, ¿sí? Ahora Cruz Azul está jugando en CU, ¿sí? Entonces todos los sábados, todos los partidos de local, voy a estar ahí con mi camiseta, con la porra, y hasta se va a poder escuchar mi voz, ¿sí? Gritándole al Cruz Azul y más gritándoles a los otros, ¿sí? Pero es un nivel de compromiso más fuerte, ¿no? No estoy en mi casa viendo la tele, estoy en el estadio gritándole a mi equipo, echándole porras. Pero también estoy con Dios, con nosotros, estoy contigo. Puede significar lo siguiente: soy Martín Anselmi y soy el entrenador de Cruz Azul. Yo estoy ahí en la línea, yo les doy indicaciones, en la semana los entreno y les digo qué es lo que tienen que hacer, aunque a veces no hacen lo que yo les digo que tienen que hacer. Pero soy el entrenador, estoy con Cruz Azul, un nivel más profundo de compromiso. Pero estoy con Cruz Azul puede significar soy Rodolfo Rotondi y cada vez que jugamos contra el América cometo un penal y el América gana. No, soy Rodolfo Rotondi y soy jugador del Cruz Azul, ¿sí? Sudo la camiseta, estoy con ellos. Ese es el nivel más profundo de lo que significa estoy con. Hablando de manera general, en nuestra cultura, Dios con nosotros, ¿sabes qué es lo que significa? Que Dios está en su palco en los cielos, viendo aquí la tierra en algo que se llama la vida, ¿sí? La vida en un mundo caído. Y Dios desde los cielos, Benjamín, échale ganas, estoy contigo, ¿no? Andrés, échale ganas, Señor, estoy contigo, ¿no? Y ahí está Dios, allá en los cielos, simplemente diciendo, échenle muchas ganas a este juego que se llama la vida. Eso no significa Dios con nosotros. Eso no significa Dios con nosotros. Dios con nosotros significa que Dios en la persona de Jesucristo se hizo un ser humano. Esto es lo que dice Juan capítulo 1, el versículo 14. Y el verbo Jesucristo se hizo hombre. Se hizo hombre. Se hizo hombre. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no era diferente al de nosotros como un holograma. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no era diferente. Él tenía como un cuerpo de Superman y era inmune a... El cuerpo de Jesucristo era igual al tuyo y al mío, pero sin pecado. Y Jesucristo se hizo hombre en el mismo momento de la concepción y seguirá siendo hombre por toda la eternidad. Y esto es fundamental para nuestra salvación. ¿Qué significa que Dios se hizo hombre? ¿Qué significa Emmanuel, Dios con nosotros? Que cuando Jesucristo experimentó traición, lo sintió al igual que tú sientes, al igual que tú has sentido cuando la gente te ha traicionado. Que cuando Jesucristo lloró, sus lágrimas eran verdaderas, así como tus lágrimas han sido verdaderas cuando has llorado en medio del sufrimiento. Que cuando Jesucristo experimentó el rechazo de su familia, de sus amigos y de Dios mismo, Él entiende cuando tú has experimentado el rechazo. Jesucristo experimentó estrés extremo en el huerto de Getsemaní, de la misma manera en la cual tú has experimentado estrés extremo por diferentes causas. Eso significa que Dios se hizo
hombre, Dios se encarnó, Dios se puso la camiseta de la humanidad. No está allá simplemente, échenle ganas, así no deberías vivir. Él se puso la camiseta. Él es verdaderamente un ser humano. Y Él entiende. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. La palabra compadecerse en el original, en el griego, es la palabra simpateo, que significa que Dios simpatiza con nuestro sentir. Él entiende, Él es empático. No hay absolutamente nada en tu vida con la cual llegues delante de Jesús y Jesucristo se quede con cara de what? No entiendo. Jesucristo entiende. Y me encanta este versículo que dice que entiende nuestras debilidades. En el videoclip que vimos de The Chosen, María le está diciendo a Jesús: no puedo vivir en este nivel. Y Jesucristo le dice: es que no tienes que vivir en ese nivel. Para tener una relación conmigo, yo no estoy pidiendo eso. Tú vas a ser transformada. Y en la gloria tú vas a tener ya este nivel. Pero cuando me acerco a Jesús y le digo: Señor, otra vez, perdón, soy débil, Dios no me dice: pues deberías de ser fuerte, tonto. No. ¿Hace cuánto me conoces, Marco? Él simpatiza. Él no pecó. Él aguantó, Él resistió por mí. Era necesario para ser mi sustituto en la cruz. Él vivió una vida sin pecado. Dios con nosotros es la señal que responde a toda crisis que enfrentarás. Dios con nosotros es la señal que responde a toda crisis que vas a enfrentar. Hablemos de crisis. Hay crisis. Ahorita bajaron los niños. Y posiblemente, no sé, una crisis para uno de nuestros niños es que los regalos que recibieron en Navidad o los regalos que le trajeron los reyes, de repente se rompe un regalo que les gustaba mucho y el niño empieza a gritar, y es una crisis real en su vida. Pero hablemos de crisis de nosotros, donde vas a un estudio de rutina y te dicen: hay algo que está mal, necesitamos más estudios. Y continúas con tus estudios y al final te dicen: señor, señora, tiene cáncer. Es una crisis. Es una crisis cuando nos sentimos traicionados por las personas que amamos. Es una crisis cuando te dicen: gracias por tu trabajo, no más aquí. Es una crisis. Ahora, por favor, entendamos estos niveles de crisis, pero sea la crisis de un niño o sea la crisis de un adulto, toda crisis tiene su fundamento en la mayor crisis de la humanidad, en Génesis capítulo 3, que es la crisis de la entrada del pecado y de la muerte. La razón por la cual está llorando un niño, porque su juguete se le rompió, y la razón por la cual una persona está llena de miedo, porque le acaban de decir que tiene cáncer y se va a morir. Lo que hay en el fondo es la crisis de la entrada del pecado y de la muerte. Ahora, esta es la razón por la cual Jesucristo nació. Jesucristo nació para acabar con esa crisis. Vean por favor lo que dice este texto. Por tanto, ya que ellos, nosotros, los seres humanos, son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. En otras palabras, ¿qué está diciendo este texto? Si Jesucristo no es 100% humano, Él no puede ser nuestro representante. Y si no fue 100% humano, su muerte en la cruz no sirve absolutamente para nada. Jesucristo no puede ser sustituto de los ángeles, porque Él no es un ángel. Él se hizo un ser humano
y como un ser humano va y puede ser verdaderamente nuestro representante y pagar por nuestra deuda. Gregorio de Nacianceno, uno de los obispos de siglo IV y obispo de Constantinopla, él dijo esta frase, y esta frase es muy interesante: porque lo que no ha asumido no lo ha sanado. En otras palabras, si Jesucristo no es 100% humano, no ha sanado nada de nuestra humanidad. Pero si Jesucristo verdaderamente es humano y lo es 100% hombre, 100% Dios, pero 100% hombre, entonces sí puede sanar el problema de la humanidad. Verdaderamente Él lo puede sanar. Por eso Hebreos 2:17 dice: era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso. ¿Cuál es el fin? Expiar los pecados del pueblo. Y regresemos al punto de la crisis. En cada crisis que tú enfrentas, Dios te confronta con su señal: Dios con nosotros. Y esta es la respuesta a todas las crisis. ¿Por qué? En primer lugar, si en la mayor crisis de tu vida, la del pecado y de la muerte, Dios la solucionó a través de Cristo, ¿no crees que Él va a solucionar la crisis en la cual estás en estos momentos? Si Él solucionó la crisis más grande, la de tu pecado y la de la muerte por tu pecado, ¿no crees que Él va a solucionar la crisis en la cual estás ahorita? Y déjame decirte otra cosa: si Él solucionó la crisis más grande de tu vida sin tu ayuda, ¿crees que Él necesita tu ayuda para solucionar la crisis en la cual estás? ¿Crees que Él necesita tu ayuda para la crisis que estás? Por favor, escuchen esto: tu necesidad más grande en tu crisis presente no es el resultado, sino la presencia de Cristo en tu vida. Por favor, piensa en lo que acabo de decir. ¿Qué crisis está experimentando Juan Carlos Rivera? Nos compartió su testimonio el último domingo del año. Y la crisis que él está experimentando es que se quedó sin trabajo. Y si Juan Carlos se enfoca solamente en el resultado, quiero un trabajo, quiero un trabajo, quiero un trabajo, no se está enfocando verdaderamente en lo que él necesita. Lo que Juan Carlos necesita y todos necesitamos en nuestro momento de crisis no es enfocarnos en el resultado, sino en la presencia de Cristo en nuestra vida, Dios con nosotros. Esa es la respuesta a toda crisis. ¿Cuál va a ser el resultado? No lo sé. Paz no es la ausencia de problemas. La paz es la presencia de Cristo en mi vida, el cual me da alegría, seguridad, gozo, paz en medio. Mira, si te enfocas en el resultado, vas a ser tentado a no caminar fielmente con Dios. Quiero un trabajo. Y en lugar de esperar en Dios, puedo mentir en mi currículum, puedo mover por ahí algunas cosas, puedo sobornar a la gente, puedo hacer cosas para obtener el resultado que quiero, porque esta es mi crisis, quiero este resultado. Y puedo hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando te enfocas en la voluntad de Dios, vas a poder caminar fielmente durante esa crisis y vas a poder dar testimonio a otros de lo que significa Dios con nosotros. Vas a poder dar testimonio. No seas como Acaz. Dios con nosotros. Eso es lo que necesitas en cada crisis de tu vida. Hay un teólogo que el pastor Gerald Nyhas decía que cuando este teólogo la regaba gacho en sus conclusiones teológicas. Pero cuando acertaba era un genio. Este teólogo se llama N.T. Wright. Y a este teólogo le preguntaron:
¿Cuáles serían tus palabras en tu lecho de muerte para tus hijos? ¿Cuáles serían tus palabras? ¿Cuáles serían tus palabras en tu lecho de muerte para tus hijos? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a tu cónyuge? ¿Qué le dirías a tus amigos? ¿Qué le dirías a tus hijos en tus momentos de crisis? ¿Qué le dirías? Pero a él le preguntaron específicamente qué le dirías a tus hijos en tu lecho de muerte. Y esto fue lo que contestó. Él contestó: miren a Jesús. La persona que sale de las páginas de los evangelios para encontrarse con nosotros es simplemente central e irreemplazable. Siempre es una sorpresa. Nunca tenemos a Jesús en nuestros bolsillos. Siempre viene hacia nosotros desde diferentes ángulos. Si quieres saber quién es Dios, mira a Jesús. Si quieres saber qué significa ser humano, mira a Jesús. Si quieres saber qué es el amor, mira a Jesús. Y sigue mirando hasta que no seas simplemente un espectador, sino parte del drama que lo tiene como personaje central. En tu crisis presente, mira a Jesús. En el videoclip que vimos, Jesús le dice a María: en tu crisis, mírame, mírame. En la crisis que tienes, mira a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios con nosotros. Su nacimiento fue virginal, sin pecado. Se encarnó y te dice: estoy contigo. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias que estás también aquí en la tierra. Gracias, Señor, que en la persona de Cristo descendiste a esta tierra, no como un ángel, no como alguien al que no se le podía acercar, sino te hiciste un ser humano, fuiste concebido sin pecado y viviste una vida sin pecado. Y por eso es que eres nuestro representante, por eso es que pagaste por nuestra deuda, porque viviste sin pecado. Y por eso es que ahora puedes decir, Señor, en medio de nuestras crisis, que estás con nosotros y eres lo único que importa, no el resultado, sino tú. Señor, ayúdanos a seguir descansando en la doctrina del nacimiento virginal de Jesús, en la doctrina de la encarnación de Jesús. Y ayúdanos a seguir experimentando que tú estás con nosotros en cada crisis de nuestra vida. A ti sea toda la gloria. En Jesucristo oramos. Amén.